a todos los miembros de la comisión por estar hoy aquí. Quería comenzar mi intervención dando las gracias, por supuesto, al Grupo Parlamentario Socialista por habernos invitado a comparecer ante esta Cámara. Y queremos deciros que, sinceramente, estar aquí para la Asociación Redime pues, nos mueve la ilusión y la esperanza, porque entendemos que por el propio nombre de la asociación y la labor que venís realizando tenemos un interés común por preservar y garantizar el bienestar de la infancia y de la adolescencia de nuestro país. He empezado con esta diapositiva, que habéis visto que son de frases elocuentes, de pensadores y personajes célebres, porque son muchos los que se han referido a la importancia que tiene esta etapa de la infancia en el desarrollo del ser humano y, por ende, su importancia en el impacto de toda sociedad. Creemos que pocos temas suscitan tanto consenso ni promueven tanta indignación como los que afectan a la infancia. Sin embargo, esto no siempre se traduce en medidas prácticas que garanticen sus derechos. A día de hoy, la violencia es una constante en la vida de nuestros niños y de nuestras niñas. Y este hecho nos debería evocar una gran responsabilidad, al saber que todo lo que reciben en esa etapa, ya sea lo que voluntariamente le damos, lo que involuntariamente le legamos o lo que negligentemente permitimos, va a determinar necesariamente el devenir de sus vidas y del círculo de sus relaciones. Por eso, cuando desatendemos a la infancia y negamos la realidad de las dificultades que atraviesan, estamos perpetuando comportamientos perniciosos y limitantes que se acometen contra ellos. Hablar del nacimiento de nuestra asociación Redime es hablar de mi historia personal, porque aunque comparezco hoy aquí en calidad de portavoz, como he dicho, de mediadora en prevención de abusos sexuales y de monitora, la prevención del abuso sexual, tengo que presentarme a vosotros necesariamente como una superviviente de abusos sexuales en mi infancia. Y esto hace que al hablar aquí me mueva un importante sentido de la responsabilidad, porque sé que no hablo en nombre propio, sino que hablo en nombre de todos los adultos y adultas en los que se convertirán los niños y niñas en los que están siendo abusados a día de hoy, o lo que es lo mismo. Hablo en nombre de todos los adultos y adultas que hemos sido víctimas de abuso sexual en nuestra infancia y a los que nos robaron pues no solamente la inocencia, sino la voz, la dignidad y nuestro sentido último de ciudadanía. Porque en la medida en que no se nos reconoce como sujetos de pleno derecho por nuestra edad, por nuestra falta de pericia o de madurez, aún sin quererlo, se nos recuerda que no somos igual al resto y, pretendiéndolo o no, se nos hace entender que somos responsables no solamente de la situación actual que vivimos, sino, en términos últimos, culpables de todo. Y eso os puedo asegurar que es un sentimiento devastador. Mis abusos comenzaron a los 6 años. He puesto esa foto porque muchas veces vemos datos y no le ponemos cara a las víctimas, ¿no? Y esa soy yo cuando tenía 6 años. Y se repitieron en varias ocasiones a manos de un médico que era amigo de la familia, muy cercano, y además un reconocido miembro de una comunidad cristiana a la que asistíamos con mi familia. Según datos de Ullman, recogidos en el 2001, entre un 42% y el 75% de las víctimas de abuso sexual infantil esperan a la vida adulta para revelar su victimización. Y yo soy una de ellas, lo que claramente dificulta el abordaje pericial o judicial que esto pueda tener si es que llega a denunciarse. Tenemos que ser muy conscientes de que un porcentaje muy elevado de los afectados, que oscila según estudios entre el 28% y el 60%, no cuentan nunca a nadie lo sucedido, por miedo a la respuesta del entorno, por un deseo de proteger a la familia si se ha producido de forma intrafamiliar o por temor a las represalias. Según los datos recogidos por Félix López en el 94, de los pocos que nos atrevemos a contarlo, un 45% no reciben respuesta ni protección alguna por parte de las personas a las que se lo contaron. Afortunadamente, cuando yo tenía 18 años y me atreví a hablar con mis padres de lo sucedido, que por cierto mi madre me acompaña hoy aquí como presidenta de la asociación, la verdad es que tuve la fortuna de que me creyeran desde un primer momento. Pero aún así, el caos y las consecuencias familiares que se derivaron de esa experiencia me hicieron desear retractarme muchas veces de haberlo contado, a pesar de saber que es la única salida para las víctimas, porque me sentía profundamente culpable de ver el sufrimiento que estaba provocando en todo mi entorno. Todas estas circunstancias nos hicieron como familia buscar ayuda en todos los foros a los que pudimos acercarnos, tanto en España como fuera. Y nos hicieron constatar una realidad, y es que el abuso sexual infantil es una realidad que muy pocos quieren ver, que existen muchas falsas creencias acerca del tema y que son muy pocos los que conocen el alcance real del problema y de sus consecuencias. Según los datos de prevalencia, que seguramente os estáis un poco familiarizados con ello, he escuchado que en la comparecencia anterior también han hablado de ello, un 20% de mujeres a nivel internacional y un 10% de hombres reconocen haber sufrido experiencias de abuso sexual en su infancia.
un 35% de niñas y un 20% de niños, según la segunda encuesta nacional sobre exposición de los niños a la violencia en 2011, establecía que sufren victimización sexual, lo que el CDC, por su carácter epidemiológico, tradujo como 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños de nuestro entorno. En el último trabajo publicado por UNICEF en 2012, que supongo que habréis oído hablar, de Ocultos a plena luz, se establece que 1 de cada 10 niñas en todo el mundo han sido víctimas de relaciones sexuales forzadas y otras agresiones a lo largo de su infancia y adolescencia. Estamos hablando de 120 millones de niñas en todo el mundo. En nuestro continente, la campaña promovida por el Consejo de Europa, 1 de cada 5, habla de la victimización de los niños europeos, que nos toca más de cerca. Y lo cierto es que en España los datos que tenemos no son mucho más alentadores, porque establecen en el único estudio que hay representativo de población general, realizado por Félix López en el 94, que un 19% de la población adulta reportaba haber sido víctima de abusos sexuales antes de los 17 años de edad. Por sexo sería un 22,5% de mujeres y un 15,2% de hombres. Atendiendo a estos datos y en comparativa con los de 21 estados, Finkelhor concluyó que España, junto con Estados Unidos, tiene el extraño privilegio de ser el país con un porcentaje más elevado de casos. Aunque no existen datos actualizados, como os digo, de población general, sí ha habido muchos estudios con población universitaria a lo largo de toda la geografía española y siguen poniendo de manifiesto la alta incidencia de los abusos sexuales en nuestro país. Y a pesar de ello, la investigadora Maribel Martínez señala que solamente se estima que conocemos un 2% de los casos. En el 50% de los casos en los que los niños revelan el abuso, solo un 15% es denunciado y un escaso 5% llega a ser procesado. Con todas estas circunstancias, en el año 2004, 9 mujeres y un hombre fundamos la asociación Redime, por un lado para investigar y dar respuesta a nuestras propias experiencias abusivas, pero después para encontrar herramientas eficaces para afrontar el problema y poder, más adelante, poder apoyar y rehabilitar a otros que hayan pasado por la misma experiencia. Hasta el día de hoy han pasado por nuestra asociación más de 400 mujeres y hombres, y aunque el porcentaje de mujeres es superior, igual que la incidencia, tenemos que reconocer que son muchos los hombres que luchan por combatir esta realidad del abuso sexual en sus vidas, con un handicap añadido, como digo yo, porque parte de su prestigio social se le viene determinado a la hombría y eso dificulta mucho que lleguen a revelar sus abusos. La realidad es que, trabajando con las víctimas, hemos visto que aunque la rehabilitación es posible y hay esperanza, se trata de un proceso muy largo, muy duro y muy doloroso. Porque las consecuencias traumáticas de las experiencias vividas en la niñez no acaban con los episodios abusivos, sino que trascienden a la vida adulta y abarcan todas las áreas de nuestra vida, sin que seamos capaces de establecer una relación entre la causa que originaba esos comportamientos con el efecto que tiene en el desarrollo normal de nuestra existencia. Por eso, como Asociación Redime, hace unos años vimos la necesidad de implementar nuestras acciones concentrando esfuerzos en la doble vertiente de la prevención. Por un lado, evitar la aparición del problema, porque así no tenemos que tratar consecuencias. Pero por otro lado, y en caso de que aparezca, tratar de reducir o contener las consecuencias. Nuestra intención ha sido clara. Hemos intentado disminuir los factores de riesgo y aumentar los poderes de protección con acciones que se han centrado en educar, formar e informar a la ciudadanía en general. El objetivo ha sido diferenciado en 4 bloques con poblaciones muy distintas. Por un lado, tenemos una línea preventiva en la que hemos focalizado en los centros decentes porque entendemos que allí se encuentran tanto las potenciales víctimas como los potenciales agresores. Y el objetivo principal que hemos tenido era educar a los menores y a su círculo más cercano sobre la realidad de los abusos sexuales y poder darles así herramientas adecuadas para poder minimizar los riesgos y aumentar los factores de protección. Para ello hemos diseñado 3 bloques diferenciados, uno dirigido a los docentes, otros a padres y madres y un tercero al propio alumnado, que utiliza recursos adaptados a las necesidades concretas de su etapa de desarrollo. Lo cierto es que, al ser la infancia y la adolescencia, que el tema que aquí nos ocupa, quería detallaros un poquito más en profundidad qué conceptos trabajamos con ellos. Porque aunque la violencia es una constante en la vida de todos nosotros, los niños se encuentran en una posición de mayor riesgo debido a su dependencia del mundo adulto y su falta de autonomía. Y en este sentido, nuestro objetivo ha sido claro: empoderar a los menores y darles recursos para defenderse, y máximo teniendo en cuenta que estas circunstancias suelen darse cuando están ellos solos. Las claves de este empoderamiento es que puedan reconocer el problema, porque es muy difícil prevenir algo que no se conoce.
Entonces deben conocer cuáles son los comportamientos que se consideran abusivos, además de promover el uso responsable de las nuevas tecnologías para evitar de los peligros del grooming y del sexting, de los que muchas veces ellos no son conscientes. En segundo lugar, tienen que conocer sus derechos y sus responsabilidades. Y, en tercer lugar, aumentar sus capacidades para que puedan diferenciar los secretos buenos de los secretos malos que no se deben guardar. Seguro que habéis escuchado estos conceptos. Identificar cuáles son los adultos de referencia dentro y fuera de la casa a los que acudir en caso de que haya problemas. Y, en tercer lugar, discriminar ante la responsabilidad natural que se derivan de nuestras decisiones y nuestras acciones de la culpa atribuida por actos que cometen terceros. La clave última para empoderarnos es la educación, evidentemente, afectivo-sexual, dándole una serie de conceptos o de informaciones clave. Una, sus cuerpos le pertenecen y tienen que conocerlo y poder escucharlo. En segundo lugar, que tiene unas partes privadas que nadie debe ver ni tocar sin su consentimiento. En tercer lugar, que la buena educación no debe promover nunca ni forzar la intimidad. Y por último, y lo más importante, creo que es la promoción de un buen trato en las relaciones familiares y sociales. Tienen que ser capaces de distinguir entre las relaciones reales, sanas y conscientes de las que no lo son, rompiendo así el concepto de que si hay cariño no se puede hacer daño. Por otro lado, trabajamos una línea formativa que pretende proveer a los profesionales de los diversos sectores relacionados con la infancia de los recursos y de medios adecuados para mejorar tanto su capacidad de detección como su pericia profesional al encarar el abuso de menores. Una tercera línea sería la línea informativa, que se centra en las campañas de divulgación y sensibilización que venimos realizando a la población general, con idea no de crear alarma social, sino de una conciencia colectiva que permita visibilizar y entender el abuso como un problema de todos y, como tal, encararlo. Y, por último, una línea de apoyo a las víctimas, que se basa en las propiedades terapéuticas de la identificación de otros como base para motivar el cambio, sobre todo en esas áreas que han sido afectadas por el abuso sexual. Y como soy consciente de que soy la tercera compareciente esta tarde y de que habrá sido muy largo, he querido que brevemente sean las propias víctimas las que hablen tanto de las consecuencias y cómo trabajamos en la asociación. Hola, soy María José. Me llamo Nuria. Soy Cristina. Hola, soy Encarni. Me llamo Ruth. Mi nombre es Desiree. Soy víctima de abuso. Sufrí abuso sexual. Y fui víctima de abuso y maltrato en la infancia, pues desde los 4 años hasta los 16. Y he sido víctima de abuso sexual, físico y emocional. De los 5 años hasta los 17 fui abusada por mi abuelo. Sabía que tenía problemas y no sabía por qué. He tenido mucha ira, una persona con mucha rabia, mucho dolor, una persona vivía como enterrada en vida, ¿no? Sufrí bulimia, sufrí anorexia, sufrí trastornos de ansiedad, de angustia con agorafobia. Eso lo que provocó en mí a la larga fue una depresión profunda, una depresión mayor. Tuve varios intentos de suicidio, ingresos en diferentes hospitales. No estaba bien, hacía cosas para obtener la atención de los demás. Las consecuencias de todos estos malos tratos, de todos estos abusos, mucho dolor, no sabía lo que era ser persona a ningún nivel, ni autoestima, ni valía, ni identidad, nada, ¿no? Y llego a Redime pues para descubrir cuáles son esos problemas, ¿no? ¿Por qué soy así? ¿Por qué tengo tan baja autoestima? Asociación Redime nace en el año 2004 debido a que veíamos la necesidad de ayudar a personas que habían sufrido abuso sexual en la infancia. Oí hablar de Redime, pensé que era la última oportunidad que me daba a mí misma para poder cambiar y poder hacer que mi vida fuera más útil y más feliz. En estos años han pasado por nuestra asociación Redime más de 400 personas a las cuales hemos podido ayudar.
Fue difícil al comienzo, pero poco a poco Redime me ha ayudado para sacar quién soy, sacar la verdadera yo. Ha quitado poco a poco las capas que me habían puesto desde niña chica. Redime para mí es el refugio donde yo puedo ser yo, donde yo puedo contar con gente que me entiende, con la libertad para poder expresar mis sentimientos y no sentirme mal por ello. Trabajamos en grupos de autoayuda. La verdad es que lo que más me impacta de Redime es que puedo saber quién soy. Me dan armas para enfrentarme al mundo, ¿no? Gracias a Redime mi vida ha cambiado por completo. He podido trabajar a heridas que tenía desde la infancia, he podido, el hecho de tener terapia grupal, escuchar a otras personas, ver que otras personas son capaces de salir, me animó a que yo también podría hacerlo. Yo ahora soy una persona, yo ahora sé quién soy, ahora me gusto, mi felicidad no depende de nadie, ni de la aceptación de los demás. Me siento restaurada, libre. Yo cuando llegué aquí vine con un peso muy grande, yo lo sentía físicamente y hace tiempo ya que yo no tengo ese peso en la espalda. Por fin puedo ver el laberinto desde arriba y puedo elegir lo que quiero. Y es un camino, sigue siendo un proceso, no ha terminado todavía. Y lo que yo he aprendido, lo que estoy aprendiendo, lo que sé que voy a aprender y todo lo que yo he sanado, madre mía. Y ahora pues gracias a Redime y a personas que dedican su tiempo y que trabajan en ayudar a personas como yo, me ha ayudado a volar hacia donde quiero yo, hacia quién quiero ser. Ya la vida no me vive a mí, sino que yo vivo la vida. Lo cierto es que para ser más eficaces en estas 4 líneas de actuación que venimos realizando y a la luz de las terribles consecuencias que habéis podido ver en las víctimas y de las altas cifras de prevalencia como asociación, tuvimos que pararnos a reflexionar acerca de cuáles podían ser las causas que siguen invisibilizando un problema de esta magnitud y perpetuando el silencio. Y llegamos a la conclusión de que se trataba de una serie de actitudes humanas y muy recurrentes que tenemos que encarar. De un lado, la negación, porque ingenuamente queremos creer que esto es una cuestión que no tiene nada que ver con nosotros, que es poco frecuente y que siempre está circunscrita a sectores marginales de la población. Por otro lado, la fachada educada, respetada e insospechable que presenta el abusador hace que normalmente sintamos más simpatía por el perfil que presenta, que es de aparente normalidad, que por el perfil que presentamos las víctimas, que normalmente por nuestro deterioro emocional generamos rechazo. El problema aquí, en la mayoría de los casos, como me ocurrió a mí, es que el agresor no es un monstruo feo que atemoriza, sino una persona cercana y carismática que dedica tiempo a conocer tus aficiones, a estudiar tus carencias y a hacerte sentir especial. Así, nos resulta más fácil creer que un niño o una niña miente cuando han ocurrido los abusos que tener que admitir que alguien respetable de nuestro entorno cercano es capaz de cometer esos actos. Lo cierto es que hay muchas informaciones cruzadas acerca de la velocidad de los testimonios de los niños, pero nuestra propia experiencia y apoyada en los datos facilitados por Enrique Echeburúa y Subijana, en su guía de buena práctica, de que realmente os recomiendo que pudierais leer, los niños casi nunca mienten cuando revelan haber sufrido abusos sexuales. De hecho, se estima que solamente un 7% de las declaraciones son falsas. Pero esa necesidad de negar la realidad hace que aceptemos como norma lo que en realidad es la excepción. Y cito literalmente al autor. En general, los menores son más propensos a negar experiencias que le han ocurrido y que son percibidas para él como traumáticas que hacer afirmaciones falsas sobre este tipo de acontecimientos. Es decir, que lo normal es que el menor no lo cuente y si lo cuenta, lo que es relativamente frecuente es que posteriormente se retracte por miedo a la represalia o al percatarse de la trascendencia familiar, social y sobre todo judicial que ha tenido su revelación. Y la causa es sencilla, porque todos sabemos que los niños fabulan mucho y mienten, pero cuando lo hacen perseguimos un objetivo claro, y es librarnos de un castigo. Yo le miento a mis padres sobre un examen que me ha salido fatal para que no me castiguen. Pero en el caso concreto de los abusos sexuales, las víctimas percibimos la revelación como algo negativo, por lo que seguramente nos van a castigar e incluso dejar de querer, porque esos son muchos de los argumentos que emplean los abusadores. En segundo lugar, tenemos que hablar de la vergüenza. Porque, como señaló la señora Tundidor Moreno en la anterior comparecencia acerca del abuso sexual, decía que era una violencia que nos avergüenza y por eso prácticamente no se ve.
Lo cierto es que las víctimas nos sentimos responsables y cómplices de todo lo que ha pasado y por eso solemos ocultar lo que nos ha ocurrido. Y cuando este tipo de violencia se produce dentro de la familia y el niño o la niña revela los hechos al otro progenitor no agresor, en el 50% de los casos, éste reacciona ocultando, por miedo a la respuesta del entorno, a la pérdida de prestigio social y estabilidad económica, y sobre todo por vergüenza que supone ser desleal a la familia. En muchos casos, esta actitud viene promovida por un sentimiento de indefensión aprendida, que se lega de generación a generación al asumir como inevitables los abusos. Y lo cierto es que tenemos que reconocer que, a pesar del bombardeo mediático y la hipersexualización que vivimos en nuestros días, hablar de sexo sigue siendo un tema tabú, y máxime cuando se trata de una sexualidad depravada de adultos o menores a los que consideramos respetables. Por otro lado, tenemos que hablar de la negligencia, puesto que, a pesar de ser conscientes de que la información es poder, no hablamos con nuestros niños y niñas ni le damos herramientas eficaces para combatir este peligro real, ni desde el seno de la familia ni desde el entorno educativo. Mis padres siempre me habían advertido, como supongo que todos los que tenéis hijos, de los peligros, del fuego, de cruzar, demás, incluso de no hablar con desconocidos ni aceptar regalos. Pero nunca nadie me había dicho que el lobo podía pertenecer a nuestros círculos cercanos e incluso vivir bajo nuestro propio techo. Necesitamos hablar con nuestros hijos e hijas sobre cuáles son los límites apropiados con cualquier adulto para poder protegerlo, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de las veces los abusadores son familiares o allegados. La falta de formación específica de los profesionales de las ramas de psicología, servicios sociales, educación, fuerzas del orden, salud y justicia dificultan y merman notablemente su capacidad para dar una respuesta adecuada a los casos de abuso sexual. Y aquí quiero dejar muy claro que no cuestiono ni la profesionalidad ni la buena voluntad del personal de los diversos sectores, que normalmente actúan con arreglo a una clara vocación social y a un deseo sincero de hacer el bien. Lo que tratamos de señalar es que no reciben una formación adecuada como parte del currículo de sus titulaciones. Según un estudio publicado por la Universidad de Salamanca en 2012 y realizado a más de 974 profesionales, se recomendaba con carácter de urgencia aumentar las posibilidades formativas de ellos para promover su eficacia e implicación en las labores de detección y notificación, al percatarse que menos de la mitad de ellos tenían formación en materia de sexualidad infantil y de abusos sexuales. Y si bien la mayoría de ellos interpretaban correctamente indicadores como altamente sospechosos de abuso sexual, solo una minoría reconoció que lo notificaría a las autoridades. A ese respecto, el Observatorio de la Infancia reconoció que era necesario instruir a los profesionales acerca del funcionamiento de los protocolos de sospecha de abuso e instaba a que no era necesario tener una certeza absoluta, sino que era suficiente tener una sospecha razonable para informar a las instituciones. Lo cierto es que la vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría hace unas semanas declaró que los casos comunicados desde la pediatría eran infinitamente menores a las sospechas que existían, porque la mayoría de ellos son indetectables a nivel médico. Y trataba de instar a todos los profesionales de la atención primaria a practicar la escucha del paciente como una herramienta clave en la detección. Reclamaba asimismo una mayor sensibilización y formación por parte del personal judicial y de los peritos. Y cito textualmente: porque si no hay preparación adecuada, llegado el momento pueden quitarle importancia a los signos que detectamos, ponerlos en duda y los menores pueden quedar desprotegidos. El problema es que la mayoría de los abusos sexuales no existen pruebas físicas, siendo el testimonio de las víctimas la única prueba de cargo. Y precisamente por la dificultad que eso entraña, resulta esencial la formación especializada y el empleo de los recursos humanos necesarios. Porque, como podéis ver en esta ficha, salvo las conductas con contacto físico que incluyen la penetración, ninguna del resto de las tipologías deja rastro físico. Y lo cierto es que el descreimiento de los relatos de los menores no solamente tiene importantes secuelas emocionales para los niños y niñas, sino que en términos últimos pueden potenciar la continuidad de su victimización. A la luz de estos datos y con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, presentamos una propuesta no de ley ante la mesa del Congreso que recogía una serie de peticiones para instar al Gobierno a emprender medidas preventivas que frenaran el avance y controlaran las consecuencias del abuso sexual en nuestro país. En primer lugar, era realizar campañas preventivas continuadas a lo largo del tiempo allí donde se encuentran las potenciales víctimas. En segundo lugar, establecer una mesa de diálogo multidisciplinar para poder definir protocolos de actuación conjunta en el proceso de detección, denuncia, protección y rehabilitación de las víctimas del ASI.
En tercer lugar, proveer de los recursos y los medios adecuados para que todos los profesionales dispongan de una formación protocolizada para la detección precoz y la atención temprana de las potenciales víctimas. En cuarto lugar, promover una campaña de sensibilización de ámbito estatal contra el abuso sexual infantil para visibilizar y concienciar sobre el problema. En sexto lugar, establecer protocolos de reparación del daño a las víctimas adultas de abuso sexual en su infancia. Y, por último, incluir el abuso sexual como una cuestión prioritaria en la futura Ley Integral sobre la violencia ejercida contra la infancia. Para concluir, deciros que cuando en 2004 registramos la asociación Redime, éramos solo 10 supervivientes que deseábamos afectar tímidamente a nuestro entorno inmediato, utilizando nuestras propias experiencias traumáticas como un recurso útil para ayudar a otros. Y como la mayoría de los movimientos ciudadanos, surgimos para dar respuesta a una necesidad que entendíamos que no estaba siendo atendida. Y desde entonces venimos funcionando voluntariamente como una red de apoyo social al sistema. Pero lo cierto es que para poder crecer y seguir realizando nuestra labor con dignidad y capacidad de dedicación plena, necesitamos poder crear convenios de colaboración y cooperación que garanticen un diálogo fluido entre las asociaciones y los poderes públicos. Estamos profundamente agradecidos por la aprobación unánime que recibió esta propuesta por todos los miembros de esta comisión. Y aunque sabemos que queda mucho camino por andar y que hay muy buena voluntad por hacerlo, como supervivientes necesitamos que estas recomendaciones se traduzcan en medidas prácticas efectivas, que nos hagan sentir que nuestro dolor importa, que el Estado también vela por nuestro bienestar y que, en término último, desea hacernos justicia. Porque en la medida en que avancemos en la defensa de los derechos de los menores, reconociendo nuestras limitaciones, exigiendo cambios, aunando criterios, asignando los recursos necesarios y, sobre todo, trabajando en la creación de leyes de protección a la infancia más efectivas y eficaces, estaremos no solo marcando la diferencia como nación amiga de la infancia, sino haciendo justicia a todas esas víctimas adultas, a esos santos inocentes olvidados que no han tenido la oportunidad de verse ni sentirse como ciudadanos de pleno derecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno ahora de